Hola, soy Luke. Bienvenido al canal Minuto de Terror. Dale like y suscríbete al canal. Comenta de qué región de México eres. Me llamo Oscar y esta historia pasó hace como unos 30 años, cuando tenía unos 17. Era una época en que la vida parecía más sencilla, pero también más dura, sobre todo para los que vivíamos en el rancho, como yo. Nuestra casa estaba a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano, un lugar chiquito llamado San Miguel, perdido en el corazón de Jalisco. Era una casa de adobe, con tejado de lámina que tronaba cuando llovía, y alrededor nomás había monte, unas pocas vacas y un silencio que parecía tragarse todo. Mi abuela, doña Carmen, era la que llevaba las riendas de la familia. Mi papá se había ido cuando yo era pequeño, y mi mamá trabajaba en el pueblo, así que nomás éramos yo, mi abuela y mi hermano menor, el Chepe. Ese día, el sol ya se estaba metiendo, y el calor del atardecer hacía que la camisa se me pegara a la espalda. Mi abuela estaba enferma. Llevaba días tosiendo sin parar, una tos seca que parecía arrancarle el aire. El medicamento que tomaba se había acabado, y la lana estaba corta, pero yo había juntado lo suficiente para comprar más en la farmacia del pueblo. El problema era llegar allá. No teníamos carro, y el camión solo pasaba por la mañana. La única opción era pedir ride en el camino de terracería que cruzaba la región. Una brecha polvosa por donde, de vez en cuando, pasaba una troca o una carreta. Me acuerdo que estaba en la orilla del camino, con un costalito donde guardaba las pocas monedas y un papel con el nombre del medicamento. El cielo ya estaba anaranjado, con unas rayas moradas en el horizonte, y el viento traía un olor a tierra seca. Ahí estaba yo, estirando el brazo cada vez que oía un motor a lo lejos. Dos carros pasaron sin siquiera bajar la velocidad, y un ranchero en una camioneta me miró con desconfianza antes de acelerar. Ya estaba perdiendo las esperanzas cuando vi una troca vieja, de esas con la caja de madera medio podrida, que venía despacito hacia mí. Levanté el brazo, y, para mi sorpresa, se paró. El chofer era un hombre flaco, con la piel quemada por el sol, barba rala y unos ojos hundidos que parecían no parpadear. Traía una camisa de cuadros descolorida y una cachucha sucia, con el logo de una marca de aceite para motor. «Pa, ¿dónde vas, muchacho?», me preguntó, con una voz ronca que arrastraba las palabras. «San Miguel», contesté, tratando de sonar seguro. Dio una media sonrisa, como si supiera algo que yo no, y dijo: «Súbete». «Pa, ya voy». Me subí a la troca, y el olor a aceite y cigarros rancios me pegó como cachetada. El asiento estaba duro, y el forro estaba roto, con pedazos de espuma amarilla saliendo por las rajaduras. La radio estaba apagada, y el único ruido era el ronroneo del motor y el rechinar de las llantas en la terracería. Mientras manejaba, empecé a fijarme más en el hombre. Tenía las manos grandes, llenas de callos, y los dedos tamborileaban en el volante como si siguieran un ritmo que solo él oía. Intenté sacar plática para romper el silencio. «¿Usted es de San Miguel?», pregunté. Me miró de reojo, sin girar la cara, y dijo: «No, nomás paso por ahí de vez en cuando. Mi rollo es la carretera». La plática se murió ahí, y el silencio volvió, pesado como piedra. Fue entonces cuando noté algo raro. La troca tenía una cortina de lona atrás de los asientos, medio suelta, que se movía con el traqueteo. Por una rendija, vi algo que me revolvió el estómago. Había una mujer ahí atrás, tirada en el piso de la cabina. Estaba de lado, con la cara medio tapada por el pelo oscuro y enredado. No se veía si estaba viva o no. Su cuerpo parecía flojo, como muñeca de trapo aventada ahí. El corazón se me aceleró, pero no dije nada. No sé por qué, pero pensé que era mejor hacerme el que no había visto nada. El trailero debió notar mi silencio, porque empezó a hablar de nuevo, sin que yo le preguntara nada. «Sabes, muchacho, la carretera tiene sus cuentos. Pasan cosas raras aquí por las noches». Soltó una risa baja, casi como gruñido. «He visto cosas que no te creerías. Gente que se pierde, luces que salen de la nada, voces que te llaman en la oscuridad». Hablaba despacio, como si disfrutara cada palabra. «Una vez,
Di un ride como a ti. Un chavo, más o menos de tu edad. Estaba desesperado. Dijo que necesitaba escapar de alguien. ¿Sabes qué pasó con él? Tragué saliva, sintiendo un frío que me subía por la espalda. ¿Qué? Pregunté, casi en un susurro. Volvió a reír, ahora más fuerte. Nada, llegó a donde quería, pero nunca lo volví a ver. Qué raro, ¿no? Por primera vez giró la cara hacia mí, y sus ojos parecían brillar en la penumbra de la cabina. La carretera se traga a los que no se fijan. No supe qué decir. Mi cabeza estaba clavada en la imagen de la mujer atrás del asiento. ¿Estaría viva? ¿Sabría el que yo la vi? Cada kilómetro que pasaba parecía estirar el tiempo, y la troca iba como más despacio. Él siguió contando historias, cada una peor que la otra. Habló de un chofer que encontró a un autoestopista sin cara, de una troca que aparecía en noches de luna llena y se desvanecía sin dejar rastro, de una mujer que pedía ride y dejaba un olor a podrido en el aire. Cada cuento lo contaba con un gusto que me ponía la piel chinita. Yo nomás asentía, fingiendo escuchar, mientras pensaba qué hacer. Cuando por fin llegamos a San Miguel, ya era de noche. Las luces del pueblo parecían débiles contra la oscuridad del campo. El trailero paró la troca en la entrada de la calle principal, cerca de la farmacia. «Aquí es, muchacho», dijo, sin mirarme. «Gracias», murmuré, ya abriendo la puerta. Antes de bajar, eché otro vistazo atrás, por la rendija de la lona. La mujer seguía ahí, inmóvil. Me pareció que su pelo se había movido un poco, pero no estaba seguro. Bajé de la troca lo más rápido que pude, sin voltear atrás, y caminé directo a la farmacia. Compré medicamento con las manos temblando, el corazón todavía a 1000. El farmacéutico me preguntó si estaba bien, y nomás asentí, sin decir nada. Cuando salí de la farmacia, la troca seguía ahí, parada en la esquina. El chofer estaba recargado en la puerta, fumando un cigarro, y me miró de lejos. No sé si fue mi imaginación, pero juro que sonrió, como si supiera exactamente qué estaba pensando. No iba a volver en esa troca, ni de broma. Decidí que regresaría caminando, aunque me tomara horas. El camino de terracería parecía aún más oscuro de noche, y el silencio solo lo rompían el canto de los grillos y el sonido de mis pasos. Cada sombra parecía viva, cada ruido en el monte parecía alguien siguiéndome. Apretaba el frasco del medicamento contra el pecho, como si fuera un amuleto. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a la imagen de la mujer, al modo en que hablaba el trailero, al brillo de sus ojos. ¿Y si me estaba siguiendo? ¿Y si la mujer estaba muerta? O peor, ¿y si no lo estaba? Con cada paso, trataba de calmarme. Tal vez era solo una pasajera, tal vez estaba dormida. Pero entonces, ¿por qué no dijo nada de ella? ¿Por qué estaba tirada ahí, como cosa? Mi mente daba vueltas, y el miedo crecía con cada metro que avanzaba. La noche estaba fría, y el viento cortaba como navaja. Apuré el paso, casi corriendo, pero el camino parecía no acabar nunca. En algún momento, escuché un ruido a lo lejos, como el motor de una troca. El corazón casi se me para. Volteé, pero no vi luces, no vi nada. Solo la oscuridad. Cuando por fin llegué a la casa, ya pasaba de la medianoche. Mi abuela estaba despierta, tosiendo en la cama. Le di el medicamento y me quedé sentado a su lado, tomándole la mano, hasta que se durmió. No le conté nada a nadie, ni al Chepe, ni a mi mamá cuando regresó al día siguiente. Guardé esa noche en mi pecho, como un secreto que pesaba demasiado para compartirlo. Nunca volví a pedir ride. Hasta hoy, cuando paso por un camino de terracería de noche, siento un escalofrío. A veces sueño con esa troca, con la mujer atrás del asiento, con la sonrisa del trailero. Y, en algunos de esos sueños, ella despierta y me mira, con unos ojos que no tienen fondo. No sé qué pasó con ella, ni quién era ese hombre, pero sé que la carretera guarda secretos, y algunos es mejor no intentar descifrarlos. Me llamo Luz, y esta historia pasó hace 7 años, en una noche que todavía me hace despertar con sudor frío.
Tenía 29 años en ese entonces, trabajaba como recepcionista en una clínica en Guadalajara y vivía en un pueblo a unos 40 kilómetros de ahí, llamado Ameca. Todos los días tomaba el último camión de las 10 de la noche para regresar a casa. Pero esa noche todo salió mal. El camión pasó más temprano, o yo me atrasé, no sé. Solo sé que, cuando llegué a la parada, la calle estaba vacía y el frío de julio cortaba como navaja. Sin dinero para un taxi y sin otra opción, decidí caminar hasta un paradero de gasolina a unos 2 kilómetros, en la orilla de la carretera México 90, para intentar pedir un ride. El paradero era medio dejado, con luces fluorescentes que parpadeaban y un olor a diésel que se te pegaba a la ropa. Había una fondita con mesas de plástico y una radio tocando corridos bajito. Algunos traileros estaban por ahí, tomando café o fumando, y me sentí chiquita bajo sus miradas. Aún así, respiré hondo y empecé a preguntar si alguien iba para Ameca. La mayoría negaba con la cabeza o me ignoraba, hasta que un hombre, sentado en una mesa en la esquina, levantó la mano. «Yo voy señorita», dijo, con una voz grave que retumbaba. Era grandote, con una barba espesa y desaliñada, y traía una cachucha roja que combinaba con la troca estacionada afuera, un Kenworth rojo brillante que parecía relucir bajo la luz débil del paradero. Subí a la cabina, tratando de ignorar el nudo en el pecho. Adentro de la troca olía a cigarros rancios y algo agrio que no pude identificar. El hombre, que dijo llamarse Juan, no habló mucho al principio. Solo encendió el motor y arrancó, con las manos firmes en el volante. Intenté sacar plática para calmar los nervios. «¿Lleva mucho tiempo manejando trocas?», pregunté. Me miró de reojo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Desde que me acuerdo. La carretera es mi casa». Y luego, silencio. La radio estaba apagada, y el único ruido era el ronroneo del motor y el rechinar de las llantas en la carretera. La México 90 es una carretera recta, flanqueada por monte alto y pura oscuridad. Las luces de los postes eran pocas, y la noche parecía tragarse todo. Después de unos 15 kilómetros, empecé a sentir que algo no estaba bien. Juan estaba demasiado callado, y sus ojos no paraban de mirarme de reojo. Intenté ignorarlo, mirando por la ventana, pero el miedo ya me estaba creciendo. Fue entonces cuando empezó a hablar, como si hubiera esperado el momento justo. «Sabes, señorita, la carretera es peligrosa para las que andan solas. A veces, la gente desaparece, y nadie sabe dónde se fue». Soltó una risa seca que me puso la piel chinita. «He visto cosas raras por aquí. Mujeres que piden ride y nunca llegan a donde iban». No contesté. La boca se me secó y las manos me temblaban en el regazo. Intenté convencerme de que era puro cuento de trailero, pero algo en su voz, tranquila, casi disfrutando, me decía que no. De repente, redujo la velocidad y paró la troca en un tramo desierto de la carretera, donde no había luz ni señal de vida. «Tengo que checar algo», dijo, apagando el motor. Antes de que pudiera preguntar, abrió la puerta de mi lado, me agarró del brazo con fuerza y me jaló fuera. Caí al suelo, el grava me rasguñó las piernas. «Quédate quieta», gruñó, arrastrándome hacia el monte al lado de la carretera. El pánico me invadió. Grité, pero mi voz parecía perderse en la noche. Me sujetaba con una fuerza que parecía imposible. Su cara ahora sin la sonrisa, solo una mirada fría, vacía. «Aquí no te va a escuchar nadie», dijo, y esas palabras me pegaron como puñetazo. Me aventó contra el suelo, y por un segundo, mientras enredaba con el cinturón, vi mi oportunidad. Mis ojos encontraron una piedra en el suelo, del tamaño de un puño. Con toda la fuerza que tenía, la agarré y le pegué en la cabeza. Él trastabilló, soltando maldición, y no esperé a ver qué pasaba. Corrí. El monte era alto y cortante. Las ramas me rasguñaban los brazos y las piernas mientras corría sin mirar atrás. El sonido de sus pasos retumbaba detrás de mí, junto con gritos furiosos. «Regresa, maldita». No sabía dónde iba, solo sabía que tenía que escapar. La oscuridad era casi total, y el miedo hacía que mi corazón pareciera a punto de reventar. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que dejé de escuchar sus pasos. Entonces, me tiré al suelo, escondida entre el monte, tratando de controlar la respiración para no hacer ruido. Me quedé ahí, temblando,
por horas, con miedo de que él estuviera esperando, escondido, listo para atraparme. Cuando el cielo empezó a clarear, con ese tono gris que viene antes del amanecer, me atreví a moverme. Mis piernas estaban lastimadas, y mi vestido estaba roto, pero estaba viva. Empecé a caminar, sin saber dónde estaba, guiada nomás por la esperanza de encontrar ayuda. El monte parecía no acabar nunca, y cada ruido, un pájaro, el viento, me hacía brincar de miedo. Después de lo que parecieron horas, vi humo a lo lejos, subiendo en hilitos. Era un campamento de vaqueros, unos hombres que estaban juntando ganado en un rancho cerca de ahí. Salí del monte, tambaleándome, con la cara sucia de tierra y lágrimas. Por favor, ayúdenme, fue todo lo que pude decir antes de derrumbarme. Me rodearon, confundidos, pero luego entendieron que estaba en problemas. Uno de ellos, un señor mayor con sombrero de palma, me dio agua y preguntó qué había pasado. Les conté todo, entre sollozos, y se miraron preocupados. «Esta carretera está maldita», dijo el viejo. «No es la primera vez que oímos algo así». Me llevaron al rancho, donde la esposa del dueño me dio ropa limpia y comida. Llamaron a la policía, y una patrulla me llevó de regreso a Ameca. La policía buscó la troca roja, pero nunca la encontró. Dijeron que podía ser un trailero de paso, alguien que conocía la zona y sabía cómo esfumarse. No pude describir bien su cara. El miedo había borrado todo en mi memoria, menos esos ojos fríos y esa sonrisa chueca. Pasé semanas sin dormir, viendo su rostro en cada sombra. Hasta hoy, no pido rides, ni paso cerca de paraderos de gasolina de noche. La México 90 sigue ahí, cortando el campo, y a veces me pregunto cuántas historias como la mía guarda. Lo que sé es que escapé por un pelo, y que la carretera, con su oscuridad y sus secretos, nunca está tan vacía como dicen.